tardes, profesor. Pues tenemos la habilidad de compartirles pues, la entrega de la etapa 1 del proyecto final del diseño de carretera. Nuestro grupo está conformado por nuestra compañera Esther Aguilar, Ibar González, Guido Velázquez, Jennifer de León, Luis Valdés y mi persona Byron Villar. Primero de todo, pues vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es nuestro proyecto, que con la final pues, de identificar, evaluar y cuantificar impactos ambientales, pues es necesario contar con una descripción de proyecto que permita contemplar todos los renglones de trabajo y actividades de mantenimiento que pudieran incidir sobre el ambiente físico, biológico, social, económico y cultural. Como otro punto tenemos que la lista de los parámetros para definir una ruta de carretera, que serían pues los planos de información técnica, el esquema conceptual del proyecto, viabilidad ambiental, planta de perfil longitudinal general, planta conceptual de los enlaces y secciones típicas. El muestreo y prueba agregados, tenemos que todos los muestreos de los agregados serán coordinados a través del ingeniero residente según la norma ASHTO T2 ACTM-75. El contratista suministrará sin costo adicional al Estado los materiales que presente en su propuesta de diseño para su debida verificación, y al someter el diseño de mezcla se deberá presentar en forma simultánea los materiales y la propuesta o documento de diseño de acuerdo a los requisitos establecidos. El material asfáltico, el cemento asfáltico para la mezcla asfáltica caliente deberá cumplir estrictamente con los requisitos de la Gaceta Oficial número 25291. Esto involucra todas las tareas de la calidad física y química del producto, bituminoso, muestreo de aceptación o rechazo, seguridad y transporte. Los requisitos físicos y químicos exigidos son los siguientes, pues las características que debe tener el material son viscosidad absoluta, viscosidad cinemática, penetración, punto de ablandamiento, índice de penetración, ensayo de Oliendices, solubilidad triclorcetileno, contenida de cera, punto de inflación Cleveland, índice de inestabilidad colloidal, pérdida de masa por calentamiento en película delgada, índice de durabilidad, viscosidad, ductibilidad del residuo, entre otras. Y pues también otra de los parámetros son las relaciones legales y responsabilidad respecto al público. Las leyes que deben ser cumplidas durante el desarrollo del proyecto deben cumplirse con todas las leyes, ordenanzas, códigos de seguridad, reglamentos, órdenes y decretos aplicables. Debe protegerse e indemnizarse al contratante y a sus representantes si se produce cualquier demanda u obligación a consecuencia de o basada en una alegada violación de los cuerpos normativos mismos. Y pues otro parámetro es la protección de bosques, parques y terrenos públicos, que deben cumplirse todos los reglamentos de los cuerpos de bomberos, comisiones de conservación, Servicio Forestal, Parque Nacional y de cualquier otra autoridad que tenga jurisdicción o administre la protección del terreno del proyecto o adyacente a él. Ok, los requerimientos para un estudio de factibilidad de un proyecto de carretera pueden ser el resumen del proyecto, estudio del mercado, tamaño del proyecto, localización del proyecto, el diagnóstico de la situación actual, factores a considerar en la delimitación de las zonas influenciadas por la carretera, problemas o necesidades detectadas, participación del proyecto y definición de la demanda del proyecto de la carretera pavimentada, estructura detallada de la evaluación económica conforme al ciclo del proyecto. El establecimiento de la ruta. El sector que escogimos por esta cuadrilla está ubicado en Peña Blanca de la Chorrera, señalada como el punto PC1, como lo pueden ver arriba. La zona que conecta esta carretera es el punto PC2, que es la que está abajo, y esta está ubicada en Capira, en una zona llamada Polanco. Como se puede observar, esta es una zona rural, en donde mayormente las personas se dedican a la ganadería y a la siembra. Presentación de la ruta propuesta para conectar un punto con una carretera existente. Esta carretera se hizo porque se quería conectar el punto PC1 con una carretera existente, el PC2, donde se encuentra un poblado que está sin comunicación. ¿A qué se debe esta ruta? Que si una persona se encontraba en el punto PC1 y quería desplazarse hacia Polanco, ubicado en Capira, tenía que irse hasta la autopista para entonces poder llegar
a Peña Blanca, donde está ubicado el punto PC2. Y de esta manera se conecta estos dos puntos de una mejor manera. La ruta no afecta a ninguna construcción existente, ya que va por zona despoblada en una zona de fincas ganaderas. La definición de las partes principales de la ruta poligonal. Pues en nuestra ruta, el punto de inicio es en el poblado de Peña Blanca, en Chorrera. El punto final es con una zona conocida como Polanco, en Capira. En esta diapositiva, pues vemos son las coordenadas principales de la ruta con las respectivas elevaciones. Pues ahí vemos todos los puntos que tenemos a lo largo de la ruta, desde el punto de inicio hasta el punto final, con sus diferentes latitudes, sus longitudes y las elevaciones que tienen cada punto. Aquí podemos ver pues los cálculos que tuvimos que hacer a mano entre cada punto, para poder sacar los rumbos y los ángulos de desviación y sus distancias, para luego entonces poder compararlo, hacer la comparación con el civil, para poder hacer pues que el civil tuviera, como que inicia, corroborando lo que el civil estaba haciendo. Este es pues el estacionamiento corrido del alineamiento y la creación de la superficie y el trazo de la poligonal y de toda nuestra ruta. Este es pues el punto de inicio entre el tramo PC1 y el PIH1. Pues tal, o sea, se ve el inicio de la curva, la mitad de la curva y el final de la primera curva en ese tramo. Aquí también se puede ver pues el punto PIH2, el tramo completo, el punto PIH3 con su inicio de curva, la mitad de la curva y el final de su curva, y por último pues el último tramo hasta finalizar en el poblado de Polanco. Aquí vemos cómo fue lo que es la creación de la superficie utilizando las curvas de nivel. Para eso se les dio datos de elevación dentro del civil y posteriormente se realizó la creación de esta superficie para realizar los cálculos de alineamiento y perfiles longitudinales. Aquí estamos viendo los perfiles longitudinales preliminares de la ruta. Aquí vemos que en una diferencia del perfil de la comparación presentable entre el perfil de Google Earth y el perfil civil 3D. Para realizar el perfil longitudinal en civil, tuvimos que exportar el mosaico del Instituto Tommy Guardia para entonces plasmarlo en civil 3D. Y en esta curva de nivel, ponerle la cota basándonos en los datos del mosaico para poder ver nuestro perfil y analizar si la ruta que escogimos es factible. Analizando los puntos de interés como son el PCI, el PC2 y los PI, vimos que no es necesario tanto movimiento de tierra para construir nuestra carretera. Al comparar el perfil de Google Earth y el de Civil 3D, se aprecia que el perfil longitudinal de Google Earth es para tener una referencia aproximada de cómo está el terreno. En cambio, el perfil de Civil 3D se obtuvo mediante el mosaico y los datos que nos brinda el mismo tienen más exactitud, y con él obtuvimos el perfil que se va a utilizar en el proyecto. Aquí vemos los perfiles. Para la elaboración de las tablas de estación versus J, nosotros agarramos o utilizamos los perfiles obtenidos en Civil 3D y también con el Google Earth para delimitar cada 20 metros la estación, y la J entonces vendría siendo en el eje Y, que sería la elevación que esta contiene. Entonces, la rasante preliminar de la ruta. La rasante es una proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de la rodadura de la vía. En este caso, en el gráfico corresponde el perfil longitudinal de una carretera. Las rampas están representadas por rectas de inclinación positivas. Las pendientes están representadas por rectas de inclinación negativas, y la línea azul viene siendo una línea imaginaria que va representando el lugar por donde va a pasar la carretera y el movimiento de tierra que se tenga que realizar para que se pueda llevar a cabo esta ruta de carretera. Uso de herramientas digitales y sus ventajas. El Google Earth es de suma importancia, ya que le pudimos observar el lugar y cuidar de no pasar por ninguna estructura ya existente y buscar un perfil que genere viabilidad al momento de su diseño y construcción. Los mosaicos del Instituto Tommy Guardia.
El instituto se enfoca en hacer mapas que contribuyan con la investigación, planificación y ejecución de los diversos proyectos de desarrollo socioeconómicos del país, en las áreas de seguridad, ambiente, salud, educación, turismo, transporte, fronteras, entre otras. El mosaico lo exportamos al civil para poder llevar a cabo nuestro diseño de carretera con mayor facilidad, ya que muchas de las curvas de nivel están ya dibujadas. Se obtiene elevación, nombres y demás, que sirve como una guía para hacer el dibujo de nuestra carretera con los alineamientos necesarios. Algunas otras herramientas que utilizamos son el Civil 3D y así como el programa de Excel, que nos permitió realizar la tabla de las diferentes estaciones con sus distancias respectivas. Definición del tipo de carretera a construir. Aquí podemos observar los parámetros correspondientes a la carretera o vía que vamos a construir. La nuestra es de un diseño de 100 km por hora, la cual cuenta con los siguientes parámetros según la norma AASHTO. Distancia de reacción de frenado es de unos 69.5 metros. Distancia para aplicar frenado a nivel, o sea sin pendiente, es de 114.7 metros. La distancia para la visualización antes de detenerse a tiempo es de 182.2 metros. Distancia de visualización para detenerse la diseñada es de 185 metros. Distancia de visualización en pendiente de bajada para poder frenar a tiempo. Para una pendiente de 3% sería de 194 metros. Para una de 6% sería de 207 metros, así como para una de 9% es de 223 metros. La distancia de visualización en pendiente de subida para lograr el frenado a tiempo sería cuando la pendiente es de 3% es de 174 metros, para 6% es de 167 metros y para una pendiente de 9% es de 160 metros. La distancia de visualización para tener tiempo de realizar una maniobra evasiva, ninguna específico, es de una distancia mínima de 400 metros. La velocidad asumida para poder rebasar un vehículo es alrededor de los 100 km por hora, mientras que el vehículo que rebasas va a un promedio de 81 km por hora. La distancia requerida para realizar esta maniobra de rebasar es de alrededor de 320 metros. La velocidad promedio en una carretera o una vía diseñada para 100 km por hora corresponde a 85 km por hora. Bien, he hecho la presentación de PowerPoint. Ahora se va a hacer la exposición de lo que es el mismo Civil 3D para que se pueda visualizar y explicar de una mejor manera y detalladamente lo que se realizó. Okay. Inicialmente buscamos el mosaico del Instituto Tommy Guardia, que corresponde al área que hemos elegido, que vendría siendo en Peña Blanca, y procedemos a desactivar los layers que estaban activados con el fin de solamente visualizar las curvas de nivel. A cada una de las curvas le fuimos agregando suficientes para que en ella se pudiera crear la superficie y también que se pudiera visualizar de una forma correcta cada una de las elevaciones que tiene el terreno y poder ver más adelante cuál sería el movimiento de tierra que pretendemos. Posterior a eso pasamos a exportar los puntos de la ruta de carretera con sus coordenadas respectivas para poder visualizar o tomar la carretera que se va a estar trabajando o diseñando, y por último entonces colocamos los lineamientos de la carretera como se ve aquí en el Civil Car. Bien, como lo mencionó mi compañera Esther, estos fueron varios puntos importantes para hacer el procedimiento de lo que fue la creación de la superficie, puesto que si no tenemos las elevaciones necesarias o bien puestas en nuestras curvas de nivel, nos podía marcar error. Para eso fue un trabajo minucioso en el que en cada curva de nivel fue seleccionada y se le puso la elevación individualmente.
se separó este pedazo del mosaico que era donde íbamos a trabajar para evitar tener contacto con todo el resto del mosaico, ya que es muy pesado. Para la creación de la superficie, para la visualización de que realmente estaba bien confeccionada, utilizamos la herramienta de visor de objetos, en la que en esta podríamos ver si habíamos metido correctamente los datos de elevación. Como se puede ver aquí en el Civil, se metieron correctamente los datos. No marca ningún error en toda la superficie. Luego de la creación de la superficie se realizó lo que fue el alineamiento utilizando la herramienta de alineaciones y utilizando lo que fue la polilínea creada a partir de las coordenadas específicas que se buscaron en la aplicación de Google Earth. Luego que tuvimos nuestra alineación y nuestro estacionamiento a cada 20 metros, se procedió a lo que fue el perfil longitudinal a partir de este alineamiento para la comparación con lo que es lo de Google Earth. Para eso se utilizó la herramienta de perfiles que está aquí y se utilizó a partir de lo que fue la superficie. También para lo que es también para lo que fue el cálculo de los rumbos y distancias, con la verificación manual se utilizó la herramienta de parcelas para crear un polígono en nuestra carretera, y de esta manera el Civil nos arrojó las distancias y los rumbos de cada línea o cada tramo. Posterior a esto, entonces, utilizando la herramienta de Excel, se realizó la tabla de estación versus cota, en la que a cada 20 metros tomábamos la elevación y la poníamos dentro de nuestra tabla. Tenemos el placer de presentarle la fase 2 de nuestro diseño de carretera que une el poblado de Peña Blanca con el poblado del Rodeo. En esta parte de la entrega pues nos toca exponer pues un poco sobre el diseño horizontal de nuestra carretera. Como primer punto vamos a hablar de la curva de espiral y la transición del peraltado. El alineamiento horizontal con curvas circulares simples está compuesto por tramos enlazados por arcos circulares. Un tramo recto presenta un radio de curvatura infinito, mientras que el arco circular presenta un radio de curvatura constante, lo que significa que entre el PC y PT de una curva circular se presenta un cambio brusco y puntual de la curvatura, ocasionando a su vez un cambio inmediato en la fuerza centrífuga. Lo anteriormente comentado obliga a que los conductores a desarrollar una trayectoria errónea durante un tramo de la vía, principalmente entre la entrada de la curva o la salida de la curva, mientras se asimila el cambio de dicha fuerza centrífuga. Por razón expuesta anteriormente y otras que se tratarán más adelante, se ha hecho necesario implementar una curva de transición que permita un cambio gradual de curvatura entre una recta y una curva circular, mejorando de manera ostensible la comodidad, seguridad y estética de la vía, que también presenta algunas ventajas como que permite el cambio de curvatura gradual y cómodo entre un elemento con un radio de curvatura infinito y un elemento con curvatura constante. Cuando se emplean solo líneas y arcos, este cambio se realiza de una manera puntual, ocasionando una incomodidad e inseguridad en los conductores. Permite también ajustar el trazado de la vía a la trayectoria recorrida por los vehículos en las curvas, evitando que estos pues invadan el carril contrario, y esto también brinda una mejor apariencia a la carretera. Y permite desarrollar la transición del peralte de forma que el valor de este con cualquier punto corresponda al requerido por la curva en dicho punto. Cuando se tienen alineamientos solo con líneas y arcos circulares,
se tiene que en el punto de tangencia entre estos dos elementos se debe pasar de un peralte 0 a un peralte requerido en la curva específica, de acuerdo al valor del radio y la fuerza centrífuga. Lo anterior obliga que este cambio de peralte, que deba ser gradual, se desarrolle ya sea en la recta o en el arco circular o en ambos elementos. Cualquiera que sea la solución genera problemas tanto de incomodidad como de seguridad. Si la transición del peralte se realiza en su totalidad en la recta, entonces se está generando cierto grado de incomodidad, ya que no se requiere peralte en una recta. Si se desarrolla la transición en la curva circular, entonces está generando inseguridad, ya que tanto a la entrada como a la salida de la curva se está suministrando un valor de peralte inferior al requerido. Además, esta solución no es posible en muchas ocasiones debido a que la longitud de la curva circular es relativamente corta. Si se combinan ambas soluciones anteriores, se está generando, aunque en menor proporción, cierto grado de incomodidad e inseguridad, ya que uno incrementa la visibilidad, permite reemplazar largas tangentes por curvas cómodas y facilita el cambio en el ancho de la calzada en curvas donde, de acuerdo con su radio principal, se requiere un ancho adicional, y este ancho adicional se denomina como sobreancho. Yo tengo que decir algunas diferencias sobre las curvas, sobre la utilización de curvas simples y la utilización de curvas circulares con espiral de transición. Cuando hablamos de curvas circulares simples nos referimos a las que se definen como arcos de circunferencia de un solo radio que son utilizados para unir dos alineamientos rectos de una vía. Esto lo único que significa es que son curvas que no amortiguan el cambio de dirección que se provoca al entrar de una recta a una curva de manera repentina en una vía. Sin embargo, las curvas de transición, de espiral de transición, como su nombre lo indica, provocan una transición entre la recta con radio infinito y la curva a la que va a entrar el vehículo. Debemos tener muy claro dos conceptos principales para el estudio de curvas en espiral. Estos conceptos principales serían la curvatura, que es lo que entendemos como el inverso del radio de la curva circular. En la recta la curvatura es 0 porque el radio tiende a infinito, mientras que para una curva el radio RC se presenta en una curvatura igual a el inverso del radio RC. Cuando un vehículo llega a una curva circular simple, experimenta una variación repentina de la curvatura de 0 a el radio RC inverso en el punto de inicio de la curva, o el punto que conocemos como PC, que se mantiene igual a lo largo de toda la curva hasta que termina de nuevo con el punto que conocemos como PT. El otro término que tenemos que conocer es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del vehículo e inversamente proporcional al radio de la curva. Cuando se ingresa en una curva también se presenta un cambio en la aceleración centrípeta, tanto en el PC como en el PT, pasando de una aceleración nula en recta a una aceleración definida en la curva del radio RC. Podemos decir, después de todo esto, que podemos hablar de que cuando uno conduce un vehículo, para hablarlo de manera más general, siente que se va a salir de la curva y reacciona aplicando la dirección hacia adentro de la curva con mayor vigor, provocando que la trayectoria que sigue el auto no describa en realidad una curva circular, causando además una situación de un potencial accidente, porque se invade el carril de donde circulan los vehículos en sentido contrario. Para remediar esto, hemos optado por utilizar las curvas de transición entre la recta y la curva circular, las cuales apaciguan o amortiguan la sensación causada por la curvatura y por la aceleración centrípeta. Las curvas de transición, el principal objetivo con el que deben cumplir es la transición de la curvatura y de la aceleración centrípeta. Debe ser constante a lo largo del desarrollo de la curva de transición. Es decir, que debe disminuir el radio
en una proporción constante a medida que avanza la curva, el tiempo que la aceleración centrípeta aumenta. Tomando en cuenta, luego de todo este estudio, los pros y contras que poseen cada una de estas curvas, hemos llegado a concluir que es muchísimo mejor para nuestro proyecto, para la vía que tenemos que construir, que le coloquemos curvas de transición en espiral, ya que estas permiten realizar mejores maniobras y limitan los riesgos de accidentes y facilitan el trabajo de los conductores a la hora de guiar los vehículos. La vía que nosotros diseñamos para nuestro proyecto posee varias curvas, en total son 8 curvas, y posee una velocidad de diseño relativamente alta, la cual es de 100 km por hora. Además es de un doble sentido, o sea, un solo sentido de ida y uno de vuelta. Por lo tanto, para disminuir los riesgos de posibles accidentes, nos es factible la utilización de curvas en espiral de transición, ya que estas amortiguan los efectos de la fuerza centrífuga producida por la velocidad de los vehículos a la hora de entrar repentinamente a una curva. Yo les voy a hablar sobre el sobreancho de la vía y su importancia. El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que en los tramos rectos en cuanto al cruce de vehículos de sentido contrario por las siguientes razones. El vehículo al descubrir la curva ocupa mayor ancho que en la tangente. Esto es debido a que las ruedas traseras recurren a una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo. La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje de carril, debido a la menor facilidad de apreciar las posiciones relativas de su vehículo de entrar a la curva, sabiendo que si un vehículo va bajando la velocidad, el sobreancho se podrá descubrir geométricamente, ya que el eje posterior es radial. Lo mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad de equilibrio de tal manera que la fuerza centrífuga queda completamente contrarrestada por la acción del peralte. En cambio, si la velocidad fuera menor o mayor que la velocidad de equilibrio, las ruedas traseras se moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o abierta respectivamente. Por lo expuesto, la posición relativa de las ruedas traseras depende de la velocidad. No existe forma analítica de calcular el desplazamiento entre las trayectorias de las ruedas delanteras y las traseras, ya que en ello depende el ángulo de desviaje desarrollado por el vehículo. Para determinar el valor del sobreancho, debe elegirse el vehículo representativo o promedio del tránsito de la vía. Cuando el valor del sobreancho sea menor de 30 centímetros, no es obligatorio su aplicación. Hay que tomar en cuenta que si la curva horizontal consta de una espiral de transición, el sobreancho se reparte en ambas vías, y que si la curva horizontal no consta de una espiral de transición, el sobreancho se repartirá solo del lado interior de esta. Para el diseño de nuestra vía, lo mejor sería colocar sobreanchos en las curvas, ya que el conductor tomará las curvas con mayor comodidad, evitando altos riesgos de accidentes, puesto que esta es una vía diseñada para una velocidad de 100 km por hora. Bueno, le hablaré sobre la curva de espiral para nuestro diseño. ¿Qué tan necesario es la misma? Como manera introductoria, voy a comentarles sobre cómo se utilizaban estas curvas de espiral. Los ferrocarriles existieron mucho antes que los automóviles y por lo tanto los rieles fueron primeros que las carreteras modernas. Antes existían caminos empedrados para diligencias y coches, que también requerían algo de ingeniería. Las curvas circulares en los ferrocarriles probablemente fueron las primeras que se ensayaron. Pronto se dieron cuenta los ingenieros de que las curvas circulares no solo hacían vibrar mucho ferrocarril, sino que era la causa de muchos descarrilamientos. Desde esa época existen las curvas espirales de transición para dar un peralte en forma progresiva y suave. Cuando un vehículo se desplaza por una recta, sus ocupantes solo perciben la sensación de movimiento hacia adelante, producida por la fuerza de impulsión del motor.
y ocasionalmente la aceleración o desaceleración provocada por las maniobras de otros vehículos o por subidas o bajadas en el recorrido. De cualquier manera, el movimiento conserva una única dirección, sin provocar ninguna sensación de inseguridad debido a ello. Sin embargo, cuando el mismo vehículo se adentra a una curva horizontal, ocurre un fenómeno generalmente malinterpretado por los estudiosos de diseño de vías. Las curvas espirales de transición se utilizan para mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios en la carretera. Entre ellas, la más utilizada en el diseño de las vías es la espiral de Euler o cotoide. En nuestro diseño, en nuestro proyecto, una curva de espiral es necesario por la comodidad entre las personas que viajan. Pero en este caso, nuestro proyecto no es doble vía y esta curva de espiral es más aplicada en doble vías. Pero sí es importante aplicarlo en nuestro proyecto para la mejor comodidad de los conductores. Que vamos a recordar un poco sobre qué es la curva horizontal y la curva vertical. La curva horizontal son los arcos de circunferencias de un solo radio que constituyen la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales empleadas para unir dos tangentes o elementos rectos del alineamiento horizontal. Y la curva vertical son las que enlazan dos tangentes consecutivas del alineamiento vertical para que en su longitud se efectúe el paso gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la de la tangente de salida. Para la curva horizontal, como vemos en la imagen del lado izquierdo, tenemos la representación gráfica y la señalización de los puntos PC y PT, como también de dónde se ubica la tangente, el ángulo, la cuerda, como también el radio. Entonces, del lado derecho tenemos la imagen donde hemos hecho el cálculo del radio mínimo. Para esto tenemos que en la curva 1 tenemos los ángulos de 25 grados, 23 minutos, 34 segundos, el de 25 grados, 22 minutos, 42 segundos y el de 28 grados, 15 minutos, 52 segundos. La velocidad de diseño es de 100 km por hora, la pendiente es del 5% y procedemos a calcular el radio mínimo. Para esto colocamos la velocidad del diseño al cuadrado entre 127 por 0.01 por el 5% y esto nos da un total de 470 metros. Luego calculamos la tangente que nos da 89 metros, la cuerda que nos da 206,59 metros y la OM que nos da 11,49 metros. Luego hemos utilizado para la curva vertical las tablas que observamos aquí y la de la izquierda se utiliza para una cresta y la de la derecha para un valle. Entonces, para una cresta la tasa de curvatura vertical viene dada por 52 y su distancia de visibilidad del frenado por 185. Y para un valle la tasa de curvatura es de 45 y la distancia de visibilidad del frenado es de 185. En las curvas verticales aquí podemos observar del lado izquierdo la curva vertical 1 y del lado derecho la curva vertical 2. Utilizando también la velocidad de diseño de 100 km por hora con una pendiente del 5%, entonces procedemos a calcular la diferencia de pendiente tomando en cuenta la pendiente que tenemos de entrada y la pendiente que tenemos de salida. Una vez hemos calculado esto, calculamos la K para verificar que el diseño que hemos obtenido de las tablas sea el mismo que el que nosotros estemos calculando para evitar errores en los resultados. Luego buscamos la E máxima,
que nos dio 9.20 metros, la longitud de 157 metros, la X máxima de 36.4 metros, y posteriormente entonces buscamos las estaciones y las elevaciones realizando las sumas y restas pertinentes. Lo mismo se hace en la curva vertical 2, solo que como es opuesta, se calcula la X mínima, la longitud mínima y la E mínima. Y este es el procedimiento que se lleva a cabo para realizar de forma manual cada una de las curvas verticales como las curvas horizontales que posteriormente hemos verificado con los cálculos obtenidos por el Civil 3D. Voy a hacer la explicación de lo que es la parte de Civil 3D de nuestro proyecto de carreteras, que va desde el río Perequeté en Peñablancas hasta Polanco, o sea, la zona de Polanco y el rodeo cerca de Rapira. En la etapa 1 al final se hizo la creación de la superficie de trabajo y la creación del perfil. Posteriormente se realizaron los cálculos de curvas horizontales tomando en cuenta los datos arrojados por nuestras intersecciones, los PI, para la verificación, tanto lo que arrojaba el Civil como lo que hacíamos manualmente. Luego se realizó lo que fue el alineamiento vertical utilizando el perfil de nuestro alineamiento. ¿Cómo se realizó el alineamiento vertical? Mediante la herramienta de perfiles pusimos crear composición, seleccionamos nuestro perfil, luego pusimos aceptar. Al salirnos esta barra de herramientas, aquí en la esquina izquierda nos sale la opción de dibujar tangentes, pero primeramente debemos hacer la configuración de nuestras curvas. Colocamos que las curvas se deben guiar utilizando como base el valor de K en lo que son los puntos convexos y de 45 en los puntos cóncavos o las curvas cóncavas. Estos valores salieron de la tabla que se encuentra en la AASHTO. En la página 110 se encuentra la de curvas convexas. Para velocidad de 100 km por hora tenemos que el valor de K es de 52, y para curvas cóncavas y 100 km por hora el valor de K es de 45. Luego de esto poníamos aceptar y poníamos dibujar tangentes con curvas. Posteriormente poníamos un punto de inicio, puede ser aquí o puede ser al otro lado de nuestro perfil. Luego hacíamos otro clic aquí donde queríamos que fuera nuestra curva y el Civil nos arrojaba lo que era nuestro valor de pendiente. En esta zona es 0.7% porque es próximo a donde está el puente, el cruce del río, y al momento del cruce del río debe ser lo más horizontal posible, entre 0.5% a 1% de pendiente. Luego tenemos una curva de 3.35%, subimos a 3%, una pendiente, vemos un poco de corte. Aquí vemos el largo de la curva, es de 325.22 metros. Las siguientes pendientes, aquí las vemos hasta llegar a nuestro destino final con una pendiente del 5%. Para ver estos datos le hacemos clic a nuestra curva vertical y ponemos editor de geometría aquí a la derecha en la tablita esta,
podemos ver lo que son los datos de cada curva o cada pendiente. Aquí vemos en la primera estación de la curva, el primer tramo, la pendiente es de 0.70%. Vemos la A, que es el cambio de la pendiente entre la primera y la segunda, y vemos el valor de cada asignado que se cumple. Nos menciona la longitud de la curva de la pendiente y nuestro radio de curva. Con estos datos nos sirve para verificar lo que es el cálculo manual. Posteriormente de esto hicimos lo que fue la verificación de que nuestras pendientes estuvieran entre el 3% y el 7%. Luego hicimos lo que fue el assembly o el ensamblaje de nuestra sección típica. Para esto utilizamos el manual del MOB, en el que para una carretera de hormigón y una vía principal semirural, construimos una carretera de sección típica de hormigón y 4 metros de ancho en cada carril. Para esto utilizamos lo que fue aquí en la sección de ensamblaje, crear ensamblaje, y creamos nuestro ensamblaje en esta parte. Aquí, luego de esto, entonces en la parte de las propiedades, nos salía lo que eran los valores de nuestra sección. Utilizando la tabla del MOB, fuimos cambiando los valores de la sección. Aquí vemos lo que es el ancho del carril, la parte de la acera o el hombro, la cuneta y el talud de la cuneta. Este ensamblaje, esta sección se muestra alrededor de toda la carretera. Luego hicimos lo que fue como una especie de espejo para hacer la carretera completamente visualizada. Posteriormente se realizó la obra lineal para ver todo lo que fue el alineamiento en sí de la sección a lo largo de nuestro alineamiento. Así visualizamos las partes de corte, las partes de relleno a lo largo de toda nuestra ruta de trabajo. Posteriormente se hizo la creación de lo que fue las secciones, los perfiles de las secciones. Como vemos en esta zona, es una zona de relleno. Esta zona es un poco de corte. Acá más abajo podemos ver una parte de corte, al igual que en esta zona de acá vemos que hay bastante corte. Aquí está nuestra sección, nuestra carretera, nuestro hombro, nuestra cuneta y el talud que debemos hacer para garantizar que no hayan derrumbes. Aquí vemos otras partes de corte. Todas estas son las secciones que nos arrojó el civil. Esta parte aquí es de relleno, como vemos, está por encima de la superficie del perfil, y aquí está lo que es la cuneta. Hay otra parte que es de relleno, como se puede observar, la carpeta asfáltica o de hormigón. Acá también tenemos parte de relleno, y así fue a lo largo de toda nuestra ruta hasta terminar. Para visualizar en nuestra
alineación vertical, lo que son las partes de corte y relleno. También podemos aquí en la parte de propiedades de visualización del perfil, hacemos clic en la parte de las propiedades y aquí podemos ver lo que es para sombrear. La opción de la parte de desmonte la vamos a añadir, y la parte de terraplén, que sería la de relleno, ponemos aceptar, y en este caso podemos observar lo que está por debajo de la línea de nuestra pendiente. Nuestro alineamiento vertical es la parte que va de relleno, y la que está por encima de nuestra línea es la que va de corte. Aquí vemos un poco de corte, un poco de relleno. Aquí en esta loma vemos cómo se hace el corte a lo largo que va subiendo las pendientes. En toda esta zona hay que hacer un corte para que la loma quede más o menos así como está nuestra calle. Esta tierra que se usa, se quita aquí, la utilizamos entonces para rellenar en esta zona y rellenar en esta zona de acá. Esta parte de aquí también volvemos a hacer un poco de corte, un poco de relleno. Aquí nuevamente hacemos corte, volvemos y hacemos otro relleno, y en esta zona hacemos bastante corte para luego finalizar con un relleno en esta zona para nivelar nuestro terreno y tener una pendiente del 5%. La compensación de lo que es el corte y relleno se ve bastante notable. No es exagerada de que haya más relleno que más corte, o más corte que más relleno. Es bastante compensativa una con la otra. Y bueno, esta sería nuestra obra lineal, y como vemos, la estación 0K más 00, 0K más 20, 0K más 040, 0K más 060 y así. Las estaciones están puestas a cada 20 metros. Aquí vemos todo el trayecto, nuestra segunda curva. Esta es nuestra segunda curva. Vemos que pasa por aquí por las zonas de las curvas de niveles donde hay un poco de corte y relleno. Esta parte es de bastante relleno. Vemos una zona bastante recta hasta que llegamos a nuestra tercera curva horizontal, y nuestra cuarta curva horizontal. En esta etapa hablaremos un poco sobre el drenaje para nuestro proyecto y cómo obtuvimos los diferentes cálculos para la utilización de los tubos adecuados para drenar estas cuencas hidrográficas presentes a lo largo de todo nuestro proyecto. Comenzamos escogiendo una determinada cuenca, ya que lo más factible es realizar el estudio cuenca por cuenca. Primero identificarlas obviamente, y así poder realizar el estudio de forma individual para cada una. Es mucho más sencillo que tratar de reunirlas todas y realizar un solo cálculo. Entonces, la primera cuenca cuenta con un área total de 1.620.700 metros cuadrados, lo que equivale a 162.07 hectáreas. La longitud del cauce es de 961.08 metros. El delta H, o sea, la diferencia de altura del punto más alto al punto más bajo de dicha cuenca es de 75 metros. Decidimos utilizar por la zona que en la que se encuentra nuestro proyecto, decidimos utilizar una C de 0.75 específicamente.
así como lo que logramos aprender durante la clase. Aquí observamos el TC, cómo lo obtenemos. Cambiamos los metros de longitud del cauce a kilómetros, lo cual nos da 96.110 kilómetros. Todo esto con un factor con una constante dentro de la ecuación utilizada. Todo esto dividido entre el delta H y se encuentra elevado a la 0.385 potencia. Una vez que obtenemos el TC, podemos obtener mediante la ecuación, específicamente también decidimos por el tiempo de durabilidad y todo lo demás de nuestro proyecto, decidimos escoger la ecuación para el I de 370 sobre 33 más el TC obtenido anteriormente. De esta forma obtenemos la I, y ya obteniendo la I, además de la C y el área presentada, podemos encontrar el caudal total que recorre nuestra cuenca. Una vez obtenemos el caudal total, procedemos a dimensionar el tubo o la tubería que vayamos a utilizar con una ecuación específica, la cual fue presentada en clases, y de esta forma obtenemos un diámetro basándonos también en, como la ecuación tiene una pendiente, nuestra pendiente a utilizar es de 3%, que vendría siendo 0.03. Metemos todos los cálculos, todos los valores obtenidos anteriormente, como lo son el caudal, la pendiente ya estaba establecida, la N, como estamos utilizando tuberías de tipo de hormigón, se utiliza el factor de 0.013. Obtenemos un diámetro de 2.932 metros. Aquí también se puede mostrar el diámetro número 2, que ese lo tratamos de hacer porque estábamos ubicando si necesitábamos una pendiente mayor o una pendiente menor. Decidimos utilizar el diámetro basándonos en la pendiente de 3%, así que es el diámetro número 1 el que estamos utilizando. Como podemos observar, nos dio el caudal es bastante grande, así que si lo dividimos entre el diámetro nos va a dar un poco elevado. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es dividir el caudal entre la cantidad de tuberías que vayamos a utilizar. En este caso se dividió entre 3. Se verifica que cumpla la norma con la velocidad que obtenemos, y podemos observar que es correcto el cálculo que hemos hecho, porque la velocidad del agua, en este caso, nos da 3.45 metros por segundo, lo cual es una velocidad un poco alta, pero sin embargo es bastante aceptable. Una vez obtenemos esto, podemos observar la confección rectangular, la confección de un cajón de tipo rectangular de 3:1. Esto es una decisión arbitraria que se puede tomar. Sin embargo, decidimos tomarla de 3:1 porque fue la que nos pareció más factible. Utilizando las ecuaciones presentadas en clase, podemos ver que la base de nuestro cajón es simplemente la K por la H, siendo la K el valor que decidimos confeccionar el cajón, pues. O sea, en este caso sería la K sería de 3. Luego realizamos todos los cálculos, como dije anteriormente, pendiente de 3%, y obtenemos la altura de 1.5, y ya una vez obtenemos la H de 1.5, solamente la multiplicamos por el 3 de la constante K, que nos da a 4.5 metros. Una vez más podemos verificar dividiendo el caudal entre 3 y entre el área que obtenemos al multiplicar la base por la altura del cajón, que nos da una velocidad bastante altita, pero dentro del límite que nos presenta la norma.
así que nos cumple completamente. Esto fue más que nada para una demostración de cómo podemos obtener también para un cajón cuadrado. Sin embargo, decidimos que era mejor utilizar el cajón de tipo rectangular. Como podemos observar, se reduce muchísimo la ecuación. Es básicamente la misma, solamente que reducida, debido a que ya no hay que colocar el valor de K, porque siendo un cajón de tipo cuadrado, el valor de la K es directamente es igual a 1, por lo tanto no es necesario incluirla. Acá simplemente es la obtención de nuestra otra área de la cuenca, de la otra cuenca que decidimos calcular su drenado. En este caso es una cuenca con un área de 1.470.850.46 metros cuadrados, con una longitud de 2.367 metros, lo cual, como en lo anterior, logramos convertirlo a kilómetros para poder utilizar la ecuación del TC. En este caso, el delta H nos varió y ahora la zona más alta es de 90 metros y la zona más baja de la cuenca es de 9 metros. Por lo tanto, nuestro delta H sería de un total de 81. Básicamente es lo mismo que presentamos en la cuenca anterior. Son cálculos que realizamos de igual forma. Obtenemos los valores requeridos hacemos las conversiones necesarias también. Obtenemos el valor de I y, como en las ecuaciones anteriores, también obtenemos el caudal, que en este caso podemos observar que es un poco menor. Una vez obtenemos el caudal, se procede a realizar el cálculo para obtener el diámetro del tubo. También decidimos mantenernos con la pendiente de 3%, así como la misma N de 0.013, ya que es el mismo tipo de material, o sea, hormigón, que vamos a utilizar. En este caso nos dio un diámetro de 2.48, que llevándolo a medidas comerciales sería una tubería de 2.500 milímetros para poder obtenerla de tipo comercial, ya que no vamos a ir a pedir una tubería de 2.480 milímetros, o en este caso 2.5 metros o 2.48 metros. Así que nos conviene hacer un redondeo a 2.5 metros. Obtenemos el área de dicha tubería. El cálculo original del área es de 4.83, sin embargo, al corregirla a la tubería de tipo comercial, nos varía a 4.91 metros cuadrados. El caudal, como lo tenemos que dividir nuevamente entre la cantidad de tubos necesarios, y verificamos la utilidad, obteniendo la velocidad. En este caso podemos observar que la velocidad nos da un poco menor que la anterior y por lo tanto cumple con las normas establecidas. Una vez obtenemos esto, procedemos a confeccionar el cajón de tipo rectangular de 3:1, que nos pareció bastante conveniente este tipo de cajón. Este sí es el mismo procedimiento realizado anteriormente, solamente que varía en el valor del caudal obtenido anteriormente. Entonces procedemos a realizar los cálculos. Obtuvimos una H de 1.21 metros y luego la multiplicamos por la K, que en este caso nuevamente sería 3, y obtenemos que la base sería de 3.63 metros. Obtenemos que el área de esto es de 4.39. Una vez obtenemos el área, podemos realizar el cálculo con el caudal ya dividido. Muy importante esto, porque si no, no nos va a dar el valor que necesitamos, y podemos observar que es de 3.55 metros por segundo la velocidad. Por lo tanto,
en este caso también se cumple la norma. Muchas gracias. Aquí en nuestro modelo de civil, lo que se hizo fue crear nuestro perfil longitudinal a lo largo de toda la carretera y se seleccionaron las áreas que son respectivas a corte y relleno en esta zona. Como vemos aquí, hay áreas de relleno. Esta zona de aquí es de corte. Esta parte es de corte y esta de relleno. Aquí hay un poquito de corte, relleno, corte, relleno, corte y relleno. Luego de esto se hizo la creación de la superficie, del assembly y la obra lineal de nuestra sección, como lo había mencionado en la etapa 2. Utilizando esta obra lineal se crearon lo que son las secciones transversales ya anteriormente mencionadas, en donde cada una nos muestra el corte del terreno y su sección transversal de la carretera, que nos muestra cuando es corte o relleno. En este caso aquí hay un poco de corte y en un caso como este también es corte, y había algunos casos donde es relleno, como en este caso, que está por encima del nivel del terreno. Por problemas del civil no se pudo calcular o hacer la tabulación del movimiento de tierra utilizando las secciones, así que lo que se hizo fue calcular el área de cada sección transversal aquí a lo largo de esta zona utilizando el comando área. Posteriormente se seleccionaba toda la polilínea alrededor y estas partes de arriba del terreno para definir cuál era esta área en metros cuadrados. Eso se hizo para cada sección. Aquí en este Excel podemos ver, esta tabla en donde se tabuló la estación. A cada 50 metros se puso el área en metros cuadrados de corte y de relleno dependiendo de cada estación. Aquí lo vemos, el kilómetro 1, el kilómetro 2, kilómetro 3 hasta llegar a nuestra última estación de corte y relleno, que es la 3K 550. Posteriormente que se calculó lo que fue el área y se tabuló, entonces se calculó lo que fue el volumen de corte y volumen de relleno. ¿Cómo se calculaba este volumen? Utilizando las fórmulas proporcionadas por el profesor, era el área número 1 más el área número 2 entre 2, que significa que es el promedio, multiplicado por la longitud del tramo, que en este caso sería 50 metros. Aquí lo vemos. Eso se hizo para cada sección, que era corte, y en este caso corte, y en este caso de acá relleno. Aquí vemos entonces el volumen en metros cúbicos en cada tramo de 50 metros. Luego de esto se tenía que, para el cálculo del volumen acumulado y el diagrama de masas, se tenía que rectificar el volumen de relleno, corrigiéndolo con el factor de compactación, que en este caso se utilizó 1.243. Entonces se multiplicaba el volumen del relleno por el factor de compactación para que nos diera el valor real. Luego de esto, entonces se procedió a calcular lo que fue el volumen acumulado. ¿Cómo se calculaba este? Primero se tomaba el primer valor, ya que teníamos relleno, nos daba un valor negativo, ya que no teníamos ninguna reserva de material. Los primeros tramos todo daba negativo,
se suma el volumen actual más el siguiente, en este caso. En el caso donde empieza el corte, entonces se empieza a restar este volumen acumulado menos el volumen de corte que se está añadiendo, ya que estamos sumando material a nuestra obra. Y así va aumentando los números hasta que da a positivo. Aquí vemos el ejemplo donde se resta esta cifra negativa más esta y nos va aumentando hasta que tenemos valores positivos. Luego, a medida que va avanzando el proyecto, entonces que cambia de corte a relleno, entonces se va restando, luego se vuelve a sumar, se vuelve a restar, así hasta que llegamos al último valor de volumen acumulado, en donde tenemos un excedente de material de 263.416.41 metros cúbicos de tierra o material. Luego se hizo lo que fue el diagrama de masas, cómo se hacía, tomando por un lado lo que es la estación el estacionado y lo que es el volumen acumulado. Aquí lo vemos, podemos ver cómo se comporta nuestro material a lo largo del proyecto, que empieza con números negativos de volumen y luego se va sumando, se resta hasta que llega al final donde tenemos este excedente. Aquí lo podemos visualizar de una mejor manera. Cuando está hacia arriba es que está en corte y cuando está hacia abajo es porque se está utilizando en zonas de relleno. Aquí también vemos el área de nuestro diagrama de masas. Después de calculado nuestro diagrama de masas y nuestro movimiento de tierra, entonces procedimos a calcular lo que fue nuestra cuenca de los cruces de agua. En este caso nosotros teníamos 4 cruces de agua. Usando el comando polilínea, partíamos de donde el agua cruza nuestra carretera hacia su cabecera, ya que hacia la parte de abajo no se debe sumar. Aquí vemos el área número 1, la cuenca número 1, perdón, que tiene un área de 16 hectáreas. Aquí vemos que va por toda la parte de arriba de las montañas. La cuenca número 2, que es de 14 hectáreas. La cuenca número 3 de 3 hectáreas. Y la cuenca número 4. Aquí podemos ver que están señalizadas, calculadas desde la parte de donde cruzan nuestra carretera hasta su cabecera. Aquí vemos la cabecera en esta montaña. Para el cálculo del drenaje se utilizó el área número 2 de la cuenca número 2 y la cuenca número 3. Los compañeros hicieron el cálculo de lo que fue el caudal que pasa por esta cuenca y llega a este punto y a este punto. Después de eso, entonces se calculó cuántos tubos se necesitaban para drenar toda esta agua por ese caudal, y 1, 2, 3 tubos e incluso un canal rectangular en diferentes casos. Etapa 4. Planificación, descripción y diagnóstico del conjunto de carreteras y elementos funcionales en ellas, incluidos con indicación, en su caso, de las altas o bajas que se produzcan en el mismo. Periodo de tiempo que abarca, objetivos del plan para dicho periodo de tiempo, criterios de coordinación con otras redes de carretera, así como con otros sistemas de comunicación y transporte. A estos efectos se considerará la complementariedad y sustitución entre modos de transporte, para una mejor asignación de los recursos asignados a la política de transporte e infraestructuras.
criterios generales de programación, conservación y explotación del sistema. En dichos criterios deberá, en todo caso, incluirse los relacionados con la priorización de las inversiones, evaluación de impacto y análisis coste-beneficio. Evaluación de impacto estratégico, ambiental, de sostenibilidad y territorial del plan que se formula. Esta evaluación deberá cumplir con las condiciones que en su caso estuvieran previstas en su legislación específica. Previsión e identificación de los agentes responsables de la ejecución de las actuaciones contempladas, así como de los medios disponibles para ello. Actuaciones y previstas en ejecución del plan. Implantación y despliegue de servicios avanzados a las carreteras y sistemas inteligentes de transporte. Procedimientos de evaluación y control de su ejecución, así como instrumentos para la difusión de los resultados, criterios de inversión, evaluación de impacto ambiental y económico, alternativas de financiación y de priorización de la programación de actuaciones en las carreteras. Clasificación, categorización y programación que sean necesarias para el cumplimiento del plan, prevención de desarrollo de este. Tomando en cuenta los puntos anteriores, hay que recordar que una vez que tenemos el área definida para el proyecto, necesitaremos un estudio de suelo, estudios topográficos, evaluar factores climáticos y naturales, diseñar la carretera en base a los estudios realizados con el fin de realizar una carretera que cumpla con los requerimientos mínimos y que brinde seguridad a cada persona que haga uso de esta. Hacer elección de materiales adecuados o apropiados para el tipo de movilización que se piensa que podría necesitar el uso de esta carretera. Cálculo de materiales, inventario de maquinaria necesaria para la realización o construcción de la vía. Hacer una lista de actividades y cronograma con el fin de detallar cada uno de los pasos a realizar para la construcción de esta vía. En la construcción, para una carretera con características tales como una velocidad de diseño de 100 km por hora, estaremos utilizando una carretera de pavimento con pendiente entre 3 y 4. Una vez evaluadas las circunstancias de conexión de la carretera, se ha diseñado a una ya existente y teniendo una planificación y cronograma con las actividades detalladas a realizar, proseguimos a construir procurando llevar el cronograma con precisión, evitando retrasos en la obra. Para comenzar una construcción debemos tomar en cuenta que se debe haber hecho un estudio preliminar del suelo, el impacto ambiental, entre otros. Procedemos a realizar las siguientes etapas: movimiento de tierra, elaboración de drenaje menor y mayor, construcción de carpeta de rodamiento, construcción de la subbase y base, realización de la superficie de pavimentos, edificación de estructuras de puentes, si es que fuese necesario, colocación de las señales de tránsito, marcación de tráfico. Una vez finalizado el proceso de construcción, colocación de señales y marcación de la vía, damos por concluido el proceso de construcción y se procede a la entrega de este para ponerla en uso y beneficiar a las personas que viven en la comunidad de Perequeté, como aquellos que necesitan transitar por el área. Haciendo un análisis del proyecto en base a los puntos que hemos mencionado de la planificación en la construcción, tenemos que para hacer el diseño nosotros hemos elegido o seleccionado un área y en base a los datos proporcionados por el docente comenzamos los cálculos adecuados. Seleccionamos el material adecuado para el tipo de vía a realizar, luego de hacer un estudio del tipo de transporte que transitaría por el área. Realizamos diferentes etapas de diseño, estudio y cálculo del proceso que conlleva la planificación y la construcción de una carretera. Sin embargo, por la situación actual, no entramos en detalle de cada uno de los estudios respectivos para llevar a cabo la construcción de la carretera. Que es la parte de los cálculos de los precios unitarios. Más que todo se hizo fue una guía, porque para no profundizar tanto, porque no tenemos los conocimientos tanto en la parte tan detallada. Entonces, para hacer el cálculo de precios unitarios es necesario incluir los gastos de la maquinaria, del equipo y herramientas, el personal de campo y el personal administrativo, los materiales de construcción, los gastos de oficina, los impuestos, las fianzas y el porcentaje de utilidad que se pretende obtener, incluyendo pues cualquier imprevisto que se pueda tener durante la realización del proyecto. Algunas variables de cálculo de precios unitarios corresponden a la dificultad de ejecutar una actividad en ciertas condiciones y contemplar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Para nosotros, en nuestro diseño,
pues como consideramos la carretera en un poblado pues, alejado, debemos tomar en cuenta que las condiciones variarán empezando por la facilidad de abastecimiento de los insumos y la distancia de los fletes. Además, se deberá estudiar la región para el conocimiento del tipo de terreno en que se ejecutará el proyecto y verificar pues, si es montañoso, plano, ondulado, arenoso, limoso, arcilloso, y luego tomar en cuenta la ubicación de los bancos de materiales y la distancia al proyecto. También antes de hacer un cálculo de precios, se debe hacer una visita a campo, ya que para recuperar pues, la mayor información que se pueda obtener pues, del mismo sitio, para saber pues, la ubicación exacta del proyecto, hacerse una idea general del proyecto, también para saber más o menos el grado de dificultad que vamos a tener al momento de llevar a cabo la realización del proyecto. También pues debemos tomar en cuenta que si existen en la región o en la zona donde vamos a llevar a cabo el proyecto, si existen bancos de material como piedras para los muros, ubicación de hospedaje y comedores para el personal, verificar si hay sistemas de comunicación en el lugar, ubicar también vertederos para botar los desperdicios del proyecto. También otro punto importante es el rendimiento de la maquinaria. Para calcular esto es indispensable pues, el conocimiento y el rendimiento de la maquinaria, ya que puede ponerse un poco complejo dependiendo del punto de vista del encargado del cálculo o tan fácil y práctico dependiendo de la experiencia que se tenga. Cuando se dan rendimientos de actividades es necesario aclarar que estos deben tomarse como parámetros y no como normas, por lo que debe tenerse especial cuidado en este tema. El rendimiento se entiende como la producción, por lo que los rendimientos son estimaciones que debemos tener al momento de llevar a cabo pues, un cálculo y de lo que puede producir un grupo de personas o un grupo de máquinas llevando a cabo pues, una actividad. También otra variante que puede influir en esta parte de la maquinaria, sobre todo, es la experiencia que tienen los operadores de las máquinas al momento de llevar a cabo la actividad. También se recomienda que se haga un cuadro de cantidades de trabajo. Se muestra el resumen de las cantidades de trabajo que forman parte del proyecto y sirve para determinar el precio total del mismo. La importancia de estas cantidades es muy alta, ya que son el resultado de un largo proceso de cálculos y diseños obtenidos a partir de los planos de diseño, las libretas topográficas y memorias de cálculo. Por lo general, los proyectos de carretera se realizan por contratación de modalidad de precios unitarios. Dentro de las ventajas que tiene esta modalidad, se describen las siguientes, como son los pagos, que los pagos serían periódicos y según el avance físico. La cuantificación se hace por la unidad de medida de la actividad y el valor según el precio unitario. Y cuando se trata de proyectos muy grandes puede surgir alguna variación en más o menos de las cantidades de trabajo y por consiguiente se refleja pues, en el precio inicial de la licitación. Esto se trata pues, por órdenes de trabajo suplementarios, órdenes de cambio o por decremento. Estos son fáciles de administrar ya que solo representan un aumento en el porcentaje del valor del contrato en cada actividad. Bueno, lo que vimos en curva de espiral y transición del peraltado de una carretera, pudimos hablar sobre qué es una curva de transición. Este tipo de curva que se debe utilizar en su totalidad en carreteras y que permite pasar el tramo de tramos rectos a las curvas en forma gradual y proporciona una comodidad a los usuarios, evitando peligros potenciales de accidentes. También hablamos de los objetivos de una curva de transición, que serían suavizar la discontinuidad de las curvas, de la curvatura y el peralte, evitar con ellas un cambio de aceleración radial y disponer de longitudes suficientes. También de para qué sirve una curva de transición. Cuando un vehículo pasa por un alineamiento recto o uno curvo, sienten la fuerza lateral actuando sobre él y los pasajeros, así que la curva de transición se diseña para que las fuerzas centrífugas aparezcan de forma gradual y el volante sea accionado de manera uniforme. La trayectoria de un vehículo se genera debido a que los vehículos al entrar
en la curva circular experimenta la fuerza centrífuga que tiende a desviarlos de su carril de circulación, como podemos ver en la imagen presente. ¿Qué es una curva de espiral? Son alineaciones de curvatura variable con su recorrido, cuyo objetivo es suavizar las discontinuidades de la curvatura y el peralte, evitando con ellas un cambio brusco de aceleración radial y disponer de longitudes suficientes que permitan establecer peraltes sobre anchos adecuados. Tipos de curvas espirales. Está el clotoide de espiral de Euler, que sería R por L es igual a al cuadrado, las lenísticas de Bernoulli y las parabólicas cúbicas. ¿Qué se busca al espiralizar? Se busca comodidad, fuerza centrífuga progresiva, estética y el peralte de desarrollo adecuado. El espiral de Euler como curva de transición. Se sabe que un vehículo se mueve en una velocidad uniforme, v, sobre una curva de transición de radio uniforme. Experimenta una aceleración radial y centrífuga AC, cuyo valor es AC es igual a velocidad al cuadrado sobre R. La aceleración centrífuga en cualquier punto de la curvatura espiral. Aquí se puede observar la fórmula que acabo de decir. Ángulo es igual a velocidad por el diámetro al cuadrado sobre R. R infinito, AC es igual a 0, R es igual a RC, AC es igual a velocidad por el diámetro cuadrado entre RC. Aceleración centrífuga en cualquier punto de la curva espiral. Aquí podemos ver la ecuación de clotoide o espiral de Euler. Esta indica que el radio de la curvatura R es inversamente proporcional a la longitud L, recorrida a lo largo de la curvatura a partir de su origen. Aquí podemos ver la fórmula de R es igual a K al cuadrado sobre L, las curvas de espirales o transición. Aquí vemos la ecuación, que es una transición del peralte. En los tramos rectos, la ascensión de la calzada normalmente tiene pendientes transversales que sirven para facilitar el drenaje de las aguas de lluvia hacia las cunetas. A estas pendientes se le denomina bombeo normal y que van variando de 2% a 4%. Transición del peralte. Si existen espirales, la transición de peralte se hace sobre la curva de espiral, rotando la calzada alrededor del eje, rotando la calzada en el borde del extremo, rotando la calzada en el borde interno. Si no existe espiral de transición, se puede introducir a la curva central el PC, el PT debe tener 70% de peralte total. El territorio debe tener peralte constante. Sobre ancho de carretera. Razones de su adición al diseño de carreteras. La carretera se define como una curva alabeada en el espacio, con el objetivo de garantizar un recorrido espacial continuo, cumpliéndose en ella todos los principios y normas del arte de proyectar. La carretera debe cumplir consideraciones de tipo económico, características del terreno y objetivo del proyecto. En cuanto a su trazado, que éste sea directo entre los puntos extremos a enlazar, cumpliendo en él todos los principios y normas de ingeniería que permitan obtener una obra vial resistente, segura, duradera, funcional, económica y de apariencia agradable ante los ojos del conductor. El sobreancho se define como el ancho adicional de calzada en la curva requerido para la circulación cómoda y segura de los vehículos. Dicha dimensión depende básicamente del radio de giro mínimo de curva, tamaño de vehículo y trayectoria del neumático trasero. Para determinar el ancho de camino barrido por un vehículo de transición en la curva, se debe tener en cuenta que las ruedas traseras no siguen la trayectoria descrita por las delanteras. Este fenómeno se conoce como off-traking o ancho ocupado por los neumáticos de un vehículo al realizar un giro. Existen dos tipos de off-traking:
uno baja velocidad y otro alta, es decir, sobreancho a baja velocidad y sobreancho a alta velocidad. Aquí vemos lo que es una figura del sobreancho de baja velocidad y vemos cuál forma podemos utilizar fórmula para determinar el sobreancho de la carretera. Sobreancho de longitud de transición y desarrollo del sobreancho. Un alineamiento continuo en los dos bordes de la calzada. El sobreancho se debe desarrollar gradualmente a la entrada y a la salida de curvas. De la siguiente manera: demarcar a cada lado del ancho proyectado de berma, dividir la franja central restante en dos porciones iguales, el punto central correspondiente al eje de la calzada de marcar. Aquí vemos una ilustración con la imagen del desarrollo del sobreancho, el eje de diseño, la línea de marcación, y aquí vemos una buena ilustración para el tema. Radio mínimo. La expresión matemática que permite mantener el equilibrio entre dichas fuerzas se encuentra en la ecuación aquí, que es igual a V H al cuadrado sobre 127 por radio menos F. Y aquí vemos una tabla sobre los coeficientes de fricción lateral en función específica que se encuentran en esta tabla. Aquí también vemos el cálculo de radio mínimo que se realiza con la ecuación ahí, que se ve ahí en la figura. Y también se añade una tabla donde el radio mínimo que debe implementar por una velocidad específica que se encuentra en esta tabla. De acuerdo con lo descrito, la velocidad de diseño permite definir radios mínimos de la curva para transitar en condiciones seguras sobre la vía. Peralte. En la determinación de peralte también se deben establecer los valores del coeficiente de fricción lateral, el valor máximo de peralte, los radios mínimos absolutos, el desarrollo de peralte, su transición, longitud de transición, así como su rampa y la forma de girar la calzada de una vía. Aquí vemos una ilustración sobre el ancho de carriles en las curvas de carretera de diseño de radio inferior. Aquí vemos cómo las dimensiones cambian cuando hay una curva. Y aquí vemos una tabla de dimensiones de los vehículos pesados de tipo rígido. Aquí vemos el vehículo de diseño. Los vehículos rígidos. El sobreancho necesario en una curva puede calcularse en función de ancho de la calzada en la recta, radio de la curva horizontal para la cual se desea determinar el sobreancho, la distancia comprendida entre la parte delantera y el eje trasero de un vehículo de diseño adoptado. Aquí vemos en un vehículo bastante grande que es una mula con el vagón. Aquí vemos todo el radio de giro, el centro de giro, el ángulo de viraje, todo esto aquí vemos en esta ilustración. El vehículo articulado permite determinar el sobreancho en la relación de los vehículos articulados según el manual de Ashton del 2004. Métodos para determinar el valor del sobreancho. Para determinar el ancho barrido requerido por los vehículos al realizar un giro, se debe calcular la proyección en la parte externa del voladizo delantero y la trayectoria descrita por la rueda interna trasera, a partir de los radios mínimos de giro, de acuerdo con la velocidad de diseño establecida, como el método Ashton, la formulación geométrica basada en el análisis trigonométrico de cada una de las unidades que componen un vehículo para obtener un radio interno y externo del ancho del barrido en curva. Ecuación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, el método de viraje, procedimiento indicado por Da Silva, el método DNV, el método de simulación con software y el método iterativo por coordenadas. Aquí les hablaré sobre otro tema que es la metodología de estabilización de taludes y me voy a enfocar principalmente en el drenaje. Pero como introducción, ¿por qué debemos considerar la estabilización de los taludes? Por la erosión, el aumento del peso del talud genera esfuerzos desestabilizadores y aumenta el empuje de los elementos con tensión. Aquí vemos la medida de drenaje, que es el drenaje superficial y el drenaje subterráneo. El drenaje superficial. Aquí vemos unas imágenes como
se construyen el drenaje superficial. Aquí unas secciones de la misma para que el talud tenga mejor estabilidad. Y aquí vemos también el drenaje subterráneo, que desconocía del mismo. Aquí vemos los drenajes en donde esto es muy importante para la estabilización de un talud.